votar es importante porque ha sido una lucha grande y fuerte, más sobre todo de las mujeres. Tenemos que cumplir con esa responsabilidad que tenemos como mexicanos para tener un México democrático. Es una responsabilidad ciudadana, es un compromiso que tenemos para con nuestro México. Estamos a punto de llegar al domingo electoral, las elecciones más grandes en la historia de nuestro país. Pablo Bullosa, querido Pablo, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Qué gusto. Sergio Vela, querido Sergio, ¿cómo Querido estás? Manuel, muy, qué gusto estar contigo, muy buenas Pablo, noches. Gabriel, Gracias a los tres. Pablo, pues para allá vamos. Casi 100 millones de mexicanos podremos salir a votar este Así es. Bueno, pues hay que hacerlo, hay que salir a votar. El voto no solo es un derecho, también yo creo que es un privilegio, sobre todo para los que conocimos el voto completamente simulado de antes de las reformas de los años 90, donde yo tenía un amigo que decía, yo voto por quien me da el mejor servicio, el servicio completo. Yo le decía, pero ¿cómo? ¿Quién te da el servicio completo? El gobierno me da el servicio completo. Yo no tengo que hacer nada y vota por mí, ¿no? Esa época quedó atrás gracias a las reformas de los años 90 y entonces es ahora pues un derecho, un privilegio y también una fuente de información muy importante para nuestra convivencia y para saber quiénes somos y qué piensan los mexicanos. Sin duda, una herramienta potente para opinar, para hacernos escuchar, claro. La más poderosa quizá en una democracia. ¿Cómo lo ves tú, José? Bueno, me parece que es un mecanismo civilizado. A ver, voy a remontarme a una de las obras emblemáticas sobre la justicia y sobre la convivencia social, que es la Orestíada de Esquilo. Los griegos solían hacer teatro en trilogías y la Orestíada, es la única trilogía que ha llegado intacta hasta nuestros días. Quizá algún día aparezca otra, pero en fin. En la Orestíada se cuenta la terrible disyuntiva de Orestes, que tiene que vengar un crimen de sangre cometido contra su padre. El padre fue asesinado, Agamenón. Y lo asesinó Clitemnestra, la madre de Orestes. Entonces, para vengar la muerte del padre, que si no la venga, las furias acometerán todo su odio contra Orestes, tiene que matar a la madre. Y entonces las furias de la madre van a acometer a Orestes. El pobre individuo se ve en una disyuntiva sin salvación y llega a Atenas, cuya diosa titular es Atenea, por eso se llama Atenas la ciudad, donde se reúne el Areópago, que es una asamblea, se llama así por el dios Ares, y empatan, votan con guijarros, ponían piedritas para ver si Orestes podía ser protegido por la ciudad o no. Atenea dice lo siguiente, ella dice que tiene que dar su voto. Dice, yo debo pronunciarme en último término, daré mi sufragio a Orestes. No tengo madre que me haya concebido, y argumenta por qué se apiada de Orestes. Y Apolo le dice al Areópago, contad bien los guijarros, respetad la justicia y no os engañéis. Si un voto se olvida, gran desdicha será. Un sufragio solo puede levantar una casa. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que se somete algo a votación, se está estableciendo una forma de convivencia civilizada. Atenas representa la ciudad, la polis, lo que los romanos llamarán la civitas o la civitas, la ciudad, de donde viene civilidad, civismo, civilización. Es una forma evolucionada de dirimir diferentes puntos de vista, discordias, discrepancias. Eso no significa que quien vota mayoritariamente tenga la razón. No. Esos son Pero es un mecanismo pacífico. Es el mecanismo pacífico bienhechor que permite una convivencia civilizada. Y que permite certezas, ¿no? Saber que alguien gana porque tiene más votos y ese que gana... Claro.
termina en algún momento su responsabilidad, el encargo para el que fue elegido, ya sea ejecutivo, en el legislativo, y tiene márgenes también. Y los ciudadanos tenemos ese poder, esa herramienta, esa arma que es democrática. Claro. Gabriel. Pues miren, yo no soy psefólogo, pero por ustedes seré. Psefología es la rama de la ciencia política que estudia las elecciones, el comportamiento y el voto. ¿Y por qué es la psefología? Porque psefos en griego es guijarro. Sí. Precisamente los griegos votaban depositando un guijarro blanco, un guijarro negro, según era la orientación de su voto. Y este mecanismo que permitía, como dice muy bien Sergio Zanjar, pues cosas tan importantes como la representación en ese momento, nació limitado y durante muchos siglos siguió desarrollándose de manera limitada. ¿Por qué decía Tales de Mileto que él le agradecía 3 cosas al Tige? Ser hombre y no mujer, ser griego y no meteco, ¿no? Y además haber sido ateniense, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres estaban excluidas de la polis, no podían ejercer el voto, ¿no? Ser griego porque los griegos sí podían ser, como calidad de ciudadanos, si habían cumplido con su entrenamiento militar a votar y a ser parte de la asamblea, ¿no? Entonces, estaban excluidos la mayoría, digamos, y ahora entendemos a la democracia como el gobierno de la mayoría, ¿sí? Esa evolución tardó siglos, ¿no? Incluso todavía en los años dorados de la Ilustración política, John Locke era muy excluyente de quienes deberían de votar. Los deberían votar solamente los que tenían propiedades, porque eran los únicos que tenían algo que defender. Por supuesto, las mujeres no, los lunáticos y otras cosas señalaba ahí John Locke. Bueno, y así fue en Inglaterra. Así fue en Inglaterra mucho tiempo. Los propietarios. Los propietarios, así es. Y el sufragio se fue ampliando hasta que se hizo universal. Sí. Y en esas estamos, como dice Pablo, en México, cuando las reformas de los 90s dieron fin a aquella larga tradición en la que el voto, pues no sabíamos si se contaba o se pesaba, porque había votos que pesaban más que los otros, aunque hubiera más votos del otro lado, ¿no? Y empezó la era de la transparencia en México, la de la ciudadanización, volvemos al término, ¿sí? Otra dichosa palabra, además de la psefología. La ciudadanización que, en efecto, en un ambiente donde hay ciudadanos que son los que tienen intereses que defender, pues salen a votar, para votar por su representación, por sus gobernantes, y para, además de que se autoricen por esa vía los que van a representar y los que van a mandar. El voto es una autorización del mandato, incluso una autorización que transforma eso, el poder, en autoridad, ¿sí? Porque el voto ya está sancionado, pasó por la mayoría. Legitima, además. Legitima, claro. Esa autoridad, legitima, ¿no? Ese ejercicio del poder. Sí. Había 3 formas de gobierno, según Aristóteles: la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿sí? Las 3 formas tienen un destino, pueden tener un destino fatal, ¿no? O la monarquía se vuelve tiranía, la aristocracia se vuelve oligarquía, o la democracia se vuelve oclocracia, el gobierno de la muchedumbre. Polibio de Megalópolis explicaba que Roma era afortunada porque Roma juntaba las 3 figuras en su forma de gobierno. Tenía la monarquía en los cónsules, ¿no? Tenía a la aristocracia en el Senado y tenía a la democracia en los comicios, que era la asamblea romana donde se llegaba por votación. Entonces, esa combinación entre las 3 formas aristotélicas de gobierno le daba a Roma una forma republicana de representación y de reproducción del poder, hasta que vinieron las guerras civiles y viene ya después todo lo demás. Ven, porque era mi maestro de teoría política en la universidad. Muy bien. Bueno, ahora sí, se entiende. Claro, cefólogo, la dichosa palabra. Aquí todos Ahora, hay hacemos un algo poco muy de importante, ahora que mencionas a Roma, perdón Pablo, que arrebaté la palabra, creo que te tocaba a ti, perdón, justamente al referirse, Gabriel, a la República Romana, no hay que confundir república con democracia, pero se pueden tocar. Los romanos asignaban las magistraturas, es decir, los cargos más elevados, de manera anual, gratuita y colegiada. ¿Qué significa esto? Una temporalidad para que las personas que detentan el poder dejen de detentarlo. Sí. La colegialidad, que podríamos discutir mucho sobre su funcionamiento, no es más que contrapesos.
que una persona no decida por sí misma, sino que tenga que escuchar al menos a un colega. Que además los dos cónsules podían tener mutuamente vetos sobre la decisión del otro. Entonces tenían que ponerse de acuerdo. Y la gratuidad era, no vienen a enriquecerse con el cargo público. Claro, esto tiene una desventaja si lo pensamos, que solamente quienes tenían una situación económica desahogada podían aspirar a un cargo público, pero me parece que el principio de que no sea una fuente de enriquecimiento, una cosa es una remuneración correcta y otra cosa es que sea el lugar para hacer un negocio. Yo creo que no va por ahí. Pero estos son principios que llegaron hasta la democracia liberal, establecida prácticamente con el constitucionalismo moderno y desde la época del establecimiento de Estados Unidos, ¿no? 1789, la Constitución estadounidense, que es la constitución más vieja, que significa pesos y contrapesos, renovación del ejercicio del poder, tener representantes, en fin, me parece que lo que... Reglas claras. Reglas claras y que se cumplan. Y aceptadas por todos. Claro, y que no haya desconfianza. Y aceptar que, como han dicho Sergio, Gabriel y tú también lo has señalado, aceptar que la democracia es siempre imperfecta. Es el mejor sistema de gobierno que existe, con excepción de todos los demás, según un viejo dictum, creo que de Churchill. Se dice que es de Churchill, sí. Pero en cualquier caso hay que entender que no hay una manera del sistema democrático. Hay muchas maneras de sistemas democráticos. La democracia tiene muchísimas variantes, depende de dónde uno vaya. En Suiza te llegan las boletas, no tienes que registrarte como votante, llegan las boletas a tu casa, votas con toda tranquilidad, después vas y las depositas. Las campañas electorales se hacen, yo recuerdo, me tocó campaña electoral en Ginebra, se hacen solo en unos lugares donde pueden poner su publicidad, muy específicamente, muy pequeños, y el que tenga interés va y los ve, y el que no, la ciudad está completamente limpia. En fin, hay muchísimas variantes. ¿No hay pendones? No hay pendones, no hay plásticos tirados por todas partes. Y hay muchas variantes. Lo que pasa es que la democracia es como si fuera como la homeostasis, o sea, es como un sistema de autorregulación, entender que no hay una manera correcta de hacer las cosas, pero sí que la democracia no es un sistema natural, es una invención humana, es completamente artificial. Y esa artificialidad, para que funcione, exige muchas cosas. Una muy básica es que exige un sistema de distribución del conocimiento y de las reglas muy bueno, es decir, un buen sistema educativo. Entonces, cuando no hay una buena educación, pues obviamente las democracias sufren y tienen ese riesgo, ya señalado desde tiempos griegos por Aristóteles, de desenvolver en demagogias, en tiranías. Sabater dice que el populismo es la democracia de los ignorantes. Y pues ese es el riesgo, justamente, caer en manos de ignorantes, porque el mundo moderno exige, insisto, en una administración del conocimiento muy sofisticada, en una sociedad moderna exige eso, y exige constantemente estarse adaptando a las circunstancias. Ahora, la democracia exige demócratas también. Por eso, ¿y de dónde van a salir los demócratas? Perdedores y democracia de ganadores. Es más importante la democracia de perdedores. Exacto. Es ahí donde se ve el talante democrático, en la derrota, no en la victoria, ¿no? Y debe ser incierta la democracia, es decir, aquí no hay ninguna certeza de quién va a ganar, porque si es cierta, algo está funcionando mal en las reglas. Son los votos los que cuentan. Sí. Bueno, en 1979 hubo un solo candidato a la presidencia en México. 76. López Portillo. 76, perdón, sí, con López Portillo. Y yo recuerdo que... Postulado por 3 partidos. Sí. Por 3 partidos, había un cuarto partido que no postuló a nadie. Acción Nacional. Y Creo que el Partido Comunista sin registro sacó a don Valentín Campa, pero no estaba en la No estaba lista. registrado. Y Jorge Ibargüengoite publicó una columna en días anteriores diciendo: uy, el domingo son elecciones. ¿Quién ganará? ¡Qué emoción saber quién irá a ganar! ¿No? Bueno, esos son los tiempos que afortunadamente Es la maravilla de la democracia. Pero nos acordamos de esos actual. tiempos y quiere decir que los logros que alcanzamos como sociedad no son permanentes, no son definitivos, que tenemos que estarlos salvaguardando una y otra vez. Ahora, algo importantísimo que yo quisiera subrayar es que el concepto mismo de democracia, los griegos lo entendían
de hecho, la palabra democracia no era la que solían utilizar, sino utilizaban isonomía. Claro. Así es. La igualdad. Significa la igualdad ante la ley, la misma ley para todos. Eso era más importante que la idea de la democracia para los griegos. Esa es la fuente fundamental de la democracia, la igualdad ante la ley, que es la única forma de igualdad que me parece que podemos justificar moralmente. Porque las desigualdades entre los individuos existen, naturales. pero justamente la ley lo que hace es poner un correctivo a las discrepancias, a las diferencias naturales, y entonces ante la ley tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Y un punto que yo dejo sobre la mesa: hay naciones, hay sistemas políticos en los cuales la democracia exige el voto. Es decir, donde es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio e Hay incluso, una consecuencia si no votas. incluso algún tipo de sanción. Sí. Difícilmente se encarcela a alguien, pero sí hay multas en algunos lugares. Yo lo dejo sobre la mesa. En una de las aventuras de Asterix, que llega con Obelix a Grandes Córcega, figuras de la historia política. llegan a Córcega, y una de las preguntas que le hacen ahí a los corsos, le dicen: oigan, ¿y cómo eligen ustedes aquí al jefe de la tribu? Dice, de manera muy democrática. Ponemos una urna en el centro de la aldea, en la que cada uno de los habitantes va y deposita su voto, ¿sí? Y luego los cuenta que no, echamos la urna al mar y los contrincantes se agarran a golpes y el que gane se transforma en el jefe de la tribu. Es muy bonito porque en realidad es lo que ha ocurrido en todas las sociedades humanas antes del advenimiento de la democracia. Lo que has tenido siempre es el gobierno del más fuerte, en el sentido del que es más capaz de usar la fuerza bruta. Quien se impone. O de quien seduce o convence a la gente de otra cosa. Y eso también es muy peligroso. Porque no tienes reglas civilizadas. Exactamente. Sí. De ahí que yo subrayo mucho la índole civilizada de votar, de la votación. Y no olvidar que es además un sistema y un esquema, el de las elecciones en nuestro país, en la realidad actual, en donde son los ciudadanos quienes llevan mano. Son los ciudadanos quienes votan, quienes depositan en una urna el sentido de su decisión, el sufragio, y son los ciudadanos quienes cuentan los votos, ¿no? Y en ese sentido... Que hay muchas democracias donde no son los ciudadanos quienes cuentan, pero por nuestra historia nacional es muy importante. Que hay una enorme desconfianza. Ya podríamos hablar de utilizar mejores herramientas tecnológicas para votar y que fuera más eficaz y más barato, pero la desconfianza nos lleva a que sea en una urna, en una casilla, contado por los ciudadanos, para disipar o tratar de disipar cualquier cantidad de... ¿Por qué son tan caros los comicios en México? Alfonso Zárate dice, pues que pagamos el precio de nuestra desconfianza. Sí. Y cada vez hacemos leyes más complicadas y procesos muy, muy difíciles de cumplir, ¿no? Sí. Yo creo que debemos de hacer una revisión después de estos comicios de hasta dónde vamos a llegar en términos de las leyes, qué se prohíbe, qué no se prohíbe, porque de veras es una... ¿no? Y simplificar. Pues a votar el domingo que hay elecciones. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Sergio. Gracias, querido Manuel. Muchas gracias. Sergio, Buen fin de semana. Acá nos vemos el domingo. El domingo desde muy temprano vamos a estar en la transmisión de las elecciones y a partir de las 6 de la tarde y al cierre con los resultados. Pásenla muy bien.